Bueno, amigas, hoy vamos a tener una charla bastante, y amigos del chat, vamos a tener una charlita bastante enriquecedora e interesante también. Hoy vamos a hablar sobre la etimología de las palabras y de otros temas que vayan surgiendo. Y para ello tenemos al técnico, docente y conferencista Daniel Márquez. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. ¿Cómo estás, maestro? Qué presentación, loco. Felicidades, para todos acá en el panel. Bueno, gracias por la invitación, un placer. Así que un saludo a todos, Daniela, Fernando, Eugenia, Anis y al chat. Bueno, gracias por invitarme. Así que, como dijo Fernando, de lo que ustedes quieran hablamos, más allá del título del flyer, ¿no? Bueno, No gracias me a den ti por letra porque acompañar. arranco. Bueno, gracias a ti por acompañarnos primera vez acá en Verdades Incómodas. Espero que no sea la primera. Pero antes de arrancar, ¿quién es Daniel Márquez? Cuéntanos un poquito de ti, dónde estás, a qué te dedicas, aunque ya dijimos de qué va o qué haces, pero bueno, queremos escucharlo de ti. Bien, ¿quién es? Es la pregunta más difícil que hacemos. Ahí arrancamos filosóficamente hablando. Yo te puedo contestar yo. Y eso implica qué hago, es otra. Bueno, como bien dijiste, Daniel Márquez, Daniel Alexis es mi segundo nombre, 35 años, soy profesionalmente técnico superior en seguridad vial, técnico, mecánico, electricista. Me dedico a trabajar en la municipalidad, en la movilidad urbana y la seguridad vial. Soy voluntario de una ONG hace 15, 16 años, mucho antes de varias cosas, de investigar estas cuestiones. Y también soy docente, estudié ingeniería y no terminé porque no era mi métier, era muy técnico. Y una vez que realicé todas las análisis, álgebras y físicas, dije, bueno, a ver, me gusta expresar mis ideas y qué hacer. Tenía facultades, tenía capacidades para conversar, para hacer la docencia y tomé materias de esas materias en las escuelas técnicas que no la agarra ningún docente porque no existe la docencia de, por ejemplo, máquinas eléctricas, que es electrotecnia. Generalmente las da un ingeniero o un técnico, porque no existe el profesorado de eso, ¿no? A lo sumo se llega al de física, se puede llegar al de matemática, etcétera. Y cuando uno va muy específicamente a esas materias, entonces me animé ahí al año 2013 a dar clases y actualmente sigo dando clases en las escuelas secundarias, porque los títulos te habilitan a hacerlo. Y entonces, bueno, nada, y desde hace mucho tiempo uno cuestionaba. Así que en esa estamos. Y hoy me encuentran trabajando en esto, yo en la municipalidad en particular, en mi canal de YouTube, que lo abrí en el 2020, pero yo ya participaba de canales como NUR para Todos, Los Hermanos Barea y tantos otros, hasta Lo Más Alto, y algunos que otros de la vieja escuela, en la cual empezamos a interesarnos o a interactuar sobre el debate cosmológico, ¿no? Y la importancia de la cosmovisión para nosotros, porque eso te va a dar una conclusión de las cosas que acontecen en el día, ¿no? De acuerdo al filtro que uses. Entonces, bueno, a partir de ahí, en este cuestionamiento, cuando pasó este tema, yo me preguntaba, dije, yo sé que no es como nos cuentan. Ahora, quiero saber por qué hicieron lo que hicieron. Y entonces en ese por qué aparece la cosmogonía también. Es decir, no hay un porqué desde la verdad, sino una intención de imponer una idea sobre la sociedad. Y ahí me di cuenta de que quería encontrar los fundamentos filosóficos de esa cosmología que debemos de determinar el heliocentrismo. Y a partir de ahí me di cuenta de la importancia de los conceptos de las palabras, que ya lo venía estudiando, ¿no? También transité durante 5 o 6 años el cristianismo de una manera profunda, investigación individual. Entonces me di cuenta que muchas palabras nos condicionaban, y sobre todo en el 2020, ¿no? Nos cambian un concepto, ahora esto que significaba significa esto, entonces, sin embargo, en la ley significa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el de pandemia, disculpen si lo digo, pero no creo que eso genere mucho conflicto en YouTube, simplemente lo menciono. Al cambiar ese concepto, fíjate cómo aún el significado para la gente era lo mismo, pero lo que acontecía era otra cosa. Entonces había que buscar mecanismos para justificar eso. Y fíjense que eso fue un cambio de definición. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar que nadie haya aportado? Porque lo que yo hago
perdón que me extienda, ¿no? Porque la pregunta es introductoria, pero ahí puedo arrancar, porque me causó un poco de gracia el título, ¿no? El significado oculto, y la realidad es que yo simplemente leo el diccionario, sé que está ahí, lo que pasa es que no lo vemos. Yo digo que es tan sencillo. Hay gente que trabaja mucho, Carlos Jiménez Huertas, gente que ha estudiado, que son filólogos, el análisis también de los fonemas, ¿no? Que hace, por ejemplo, que Iru cita mucho Monor y todo, o sea, que hay muchos profesionales de esto, y yo hago nada de eso. Es más sencillo. Agarro las palabras, leemos las definiciones, buscamos las etimologías que el mundo te da, no la que debería ser o la original, no, la que el mundo te da. Y sobre eso nos preguntamos si realmente tienen un significado, tienen muchos, sabemos qué significan, nos duelen las palabras, nos condicionan, nos hieren, las queremos evitar, no las queremos apropiar. A partir de ahí me dediqué eso en mi canal que uso, como siempre digo, el canal usa una palabra de excusa para conversar, para reflexionar, para parar la pelota del diario. Tu canal se llama Soberbia Somos Todos. Y vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa la palabra? Un gran oximorón, porque es un oximorón, porque soberbia somos toda la vez. Entonces, en una cuestión física, ¿no? Físicamente hablando, figurativamente, soberbia es el que emerge por encima. Vemos si después lo hace porque emerge por sus propios elementos o porque hace hundir al otro, que no es lo mismo. No es lo mismo emerger por propios elementos, por propias investigaciones, que el que emerge porque hace hundir a los demás. Este no subió de nivel, sino que quedó. Lo que hizo fue tratar de humillar a los demás. Y entonces digo, es un oxímoron porque si emerge y a la vez son todos emergen a la vez, era el chiste, ¿se acuerdan ese que estaban todos en fila y dice, un paso al frente? Algo así, ¿no? ¿Se acuerdan del paso al frente y todos hacían para atrás? En realidad quedaba uno adelante. Entonces, si son todos, no emerge ninguno. Me acuerdo de la película, ¿cómo se llama esta película? Bueno, se me fue el nombre, continúa. No, pero son estas películas militares, ¿no? Donde hay una fila o de deporte o donde, ¿quién se anima? Y todos van para atrás, fíjense. Eso no sería una verdadera soberbia. Es decir, en este caso mirándolo de arriba abajo, ¿no? ¿Cómo se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Me di cuenta que la soberbia, al haber también estudiado mucho venir del cristianismo, tenía mala prensa, pero no siempre. Es una palabra ambigua. Tal es que le explicaba de tal manera. Fíjense que cuando alguien, un jugador de fútbol o un artista hace una obra, se le dice, qué soberbia obra, qué soberbia jugada, qué soberbia actuación. Y ahí no pasa nada. Mi mamá usa esa palabra, te quedó soberbio. Yo no. Actuación, obra, empanadas, lo que vos quieras. Pero las personas no. Vos no podés ser soberbio. Entonces me empezó a llamar la atención. ¿Cómo? Las cosas pueden ser, las obras, los monumentos, que las hacen los individuos, o las personas, o los sujetos, pero las cosas sí. Entonces digo, ¿cómo? Si la jugada es soberbia, ¿quién la hizo? La hizo Messi, digamos, en el fútbol. Por lo actual, ¿quién emerge en realidad? Entonces ahí hay un condicionamiento que me di cuenta que procedía de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque resulta que esa palabra estaba asociada al pecado de Lucifer. Está muy estudiado en el mito de aquel Lucifer asociado a Satán. O sea, fíjense cómo empezamos a agregar palabras donde está todo asociado. Y la pregunta es, ¿y tienen que ver o alguien con una intención las asoció para que no separemos la paja del trigo? Es todo lo mismo. Entonces, bueno, empecé a buscar la etimología. Y resulta que la palabra soberbia tiene la misma raíz etimológica que la palabra soberanía, que superbus significa. Y ahí no nos suena mal. No. Si decimos soberanía, todos queremos ser soberanos, desde un individuo hasta una comunidad, hasta una nación. Y hablamos de eso, ¿no? Ponerle soberanía somos todos no hacía ningún ruido al canal. Había que ser disruptivo como todo Aries, como todo chocador loco, Ani puede ahí hablar, Lore que está acá también. Entonces fue por ese lado y en contraposición me encontré con la palabra humildad,
que a su vez, porque ese es el análisis, yo hago un directo analizando esas dos palabras, y ahí es donde los pibes me dicen, che, pero ponele soberbio al canal, te queda calcado. Que era la palabra humildad, que está, fíjense, al contrario, sobrevalorada. Todos quieren ser humildes. Tal es que en una conversación, la gente cuando va a opinar dice, bueno, mi humilde opinión, entonces imagínate que en una mesa, si alguien opina, todos hacen silencio para que se entienda la conversación. Mira, no le pasó por abajo. Hubiese sido mejor que pase normal. Se te vio. Hubiese sido mejor que pasaras caminando. Bueno, pero que salude, que pase salude, qué problema hay. Claro. Sí. No, y entonces fíjense que en una conversación, ¿por qué hace eso la gente? Porque está condicionada. Necesita ponerse un protector, que es la humildad, porque está sobrevalorada, para poder opinar. Porque hay miedo de opinar sobre sí mismo. Hay miedo de tener una opinión propia. Hay miedo de decir una verdad incómoda. Entonces yo me pongo, bueno, esto es mi opinión, fíjense que la gente hace así, se escuda. Y resulta que el humilde tiene dos, ahora les voy a mostrar las luces y las sombras de las palabras, pero el humilde es del verbo humilitas, que significa el que está humillado. Y el que está humillado no opina, está en el suelo. Claro. No puede expresar ideas. No que no quiere, ¿eh? Usted está humillado. Entonces, fíjense, viniendo de un condicionamiento y cuestionando cosmología de una doctrina donde te enseñaron a estar humillado y a hundir la soberbia, dije, bueno, pará, acá hay algo que está claramente intencionado, porque esto está sobrevalorado y todos quieren ser humildes. Quizás no están queriendo decir que quieren que todos estemos humillados. Y esto, nadie quiere ser soberbio, porque nadie quiere ser soberano, me preguntaba. Y a partir de ahí dije, bueno, le voy a poner este nombre. Por supuesto, y ahí les doy el paso, cada palabra tiene su luz y su sombra. Yo después de un tránsito, porque ese fue el primer análisis que hice sobre las palabras, al cual le puse el nombre del canal, en principio se llamaba Soberbia para Todos, porque Iru me hizo el flyer, y como él se llamaba Nur para Todos, le puso para todos. Y yo dije, no, yo le voy a cambiar, algo voy a cambiar de este, y le puse sombra. Entonces, ¿cómo es? Por supuesto que las palabras tienen luces y sombras, como todo. Entonces yo, después de ciertas conclusiones, dije, bueno, la palabra soberbia tiene una luz en la soberanía y una sombra en la arrogancia. Quien es soberbio puede cometer esas dos acciones. Puede ser soberano, pero también arrogante. Se juega esos elementos, ¿no? Como todo designio, como toda instancia, como todo juego. Y la humildad tiene lo mismo. Tiene su sombra en la humillación y su luz en los pies sobre la tierra. Porque ser humilde también es tener los pies sobre la tierra, porque viene de humus, tierra, pisar la tierra. El tema es, para mí ahí, ¿qué hacer? Una cosa es estar, si esta es la tierra, humillado, tirado sobre el suelo, y otra cosa es tener los pies sobre la tierra. Entonces, de mi punto de vista, hay que tratar de tener la firmeza, estar mirando hacia arriba como un soberbio, como un soberano, pero con los pies sobre la tierra. Son las dos cosas. Vos sabés que eso me viene, Dani, que cuando uno por ahí quiere opinar distinto, esta imagen del martillo que nos nivela a todos, ¿no? Que al que sobresale le dan el martillazo. A mí me pasa que, bueno, como Luna sagitariana y como Mercurio en Aries, a la hora de comunicar, por ahí peco un poco de soberbia, es algo de lo que tengo que aprender, que de hecho creo que estoy aprendiendo, pero ahora me hace ruido la palabra. No, olvídate, estás hablando con otro Aries, te voy a frenar. ¿Por qué decís peco de soberbia? ¿Ves que está condicionada? Claro, porque está, es verdad lo que decís. Porque es un pecado. ¿Quién te dijo? Claro. No digo no a vos, digo en general. Digo, cuando le digo te dijo, no te digo a vos, Ani, sino le digo al otro que está escuchando, que pueden ser ustedes también, obvio, que eso es pecado. ¿Ves que está? Cuando uno lo busca, alguien nos dijo que eso era un pecado. Y para que sea pecado tiene que haber una infracción de la ley. ¿Qué ley? ¿De quién? Fíjate que lo usaste sin querer, no digo que fue consciente, pero alguien nos machacó en eso. Perdón que te interrumpí, pero era necesario. Cuando hablas de Lucifer es porque él tuvo, digamos, la soberbia de sobresalir del resto de los ángeles y es lo que produce su caída, ¿no? ¿O por qué lo mencionas? Bueno, ahí hay que hacer un estudio profundo. En el Antiguo Testamento no existe, o sea, no está, al menos en el lenguaje español. Después, si uno hace una traducción o está en el lenguaje inglés, aparece como lucero, pero no está mal visto incluso. Pero te lo voy a explicar.
cuando alguien dice que en el Antiguo Testamento, eso es una interpretación católica, no digo que esté bien o mal, eso es su versión, lo que pasa es que no está. En el Antiguo Testamento se habla del caído, ¿sí? Como Lucifer, qué sé yo, porque hay un relato, no me acuerdo si en Ezequiel o en Jeremías, donde Jehová, o sea, usa Jehová, le dice al profeta que vaya y profetice con el rey de Tiro. O con el rey de Tiro o con el rey, sí, que en ese momento fue el de Babilonia. Y cuando le da la profecía a ese rey, que dice, siendo tú hombre, no Dios, o sea, le está hablando a un varón específicamente, le dice que él era lucero del alba. Tú que eras lucero del alba, que estabas entre no sé cuánto, ¿qué quiere decir? Que eso no es peyorativo. Tú que eras, que tenía toda la luz, que se creía grande, o sea que lo grande, lo grandioso, no era negativo. Lo que él le dice es que como vos hiciste eso, pero hiciste esto otro, que bla, 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 entonces yo te bajo como rey. Nunca en ningún momento se menciona una figura, sino es a través del mito que sí existe eso. Pero, por ejemplo, como uno lo trae de la Biblia y piensa que está ahí, en ese relato, por eso digo que hay que profundizar ahí, no está nunca mencionado Lucifer y mucho menos emparentado a Satanás. Porque directamente la palabra significa el que porta la luz. Tal es que en el Apocalipsis 22:16, Jesús, digamos, como llamen o como quieran, o el mito, el Cristos, se menciona a sí mismo como lucero de la mañana. Él en el Apocalipsis 22:16 es el lucero de la mañana. Como a mí me dijeron que era el enemigo. Cuando uno empieza a arrastrar eso, se da cuenta que hay una carga, hay una idea, cuestión, donde había una disputa entre los gnósticos y los católicos, y no son todo lo mismo, donde había que ponerle al otro las cargas negativas y hacer una construcción sobre lo que se va a educar para que esa figura tome características negativas. Porque nunca alguien que porta la luz puede tener características negativas. Sin embargo, él las tiene porque se las aparentó a otra figura. Ahora, es un poco el mito de Prometeo, ¿no? También. Bueno, ahí es donde empieza. Por eso te digo, en el mito sí está. Fíjate que ahí el chat hablaba de algo, que Gabriel, que Miguel, fíjate, empieza el mito. Cuando me preguntaste de la Biblia, porque está ahí, porque de ahí lo arrastramos, porque de ahí decimos pecado, nosotros, al menos en Occidente, ¿no? Necesariamente tenés que ir a buscar dónde está. Y cuando está, en realidad vos lo que hiciste fue repetir una enseñanza oral, una tradición oral, de una doctrina que es la ortodoxa o la católica, más no va a decir que ortodoxa, que arrastra una enemistad con aquellos gnósticos o quien sea, no importa, aquellos que cuestionaban la versión oficial, donde había que ponerle, ¿sí?, una tapasigno. ¿Para qué? Para que esa figura no crezca. Entonces ahí aparece todo un relato que no me quiero meter ahí, porque me parece, no sé si va por ahí la cuestión, pero viene de ahí esta emparentación, porque no es sino el catolicismo el que establece los 7 pecados, donde el primero es el de la soberbia. El más grande de todos. Claro. Qué loco. No, podés ir para donde quieras, ¿eh? No, bueno, si quieren agrego una tercera posición, posición para salir de la dualidad. Hay una tercera palabra que significa, que es la palabra modestia, y que también se usa como, viste, bueno, es modestio, como para bajar el precio. Y no, modestio significa la medida justa. Ajá. Hay que tener la medida justa de humildad y de soberbia. ¿Cuál? ¿Cuál es esa medida justa? ¿Está en una regla? ¿Está en una cinta métrica? ¿Está en un termómetro? No, está en usted mismo. Usted sabe cuál es la medida justa. Porque si esa medida se excede, si usted se pasa de humilde, se puede despedazar. Si usted se pasa de soberbio, se puede despedazar. Y usted sabe cuál es esa medida. Hay gente que aparentemente va a parecer más humilde, y es su medida justa, quizás. Quizás se ajusta con un 90-10, ¿no? Como por ahí algún vino viejo que se tomaba 90-10, un poquito de soda. O al revés, puede ser al revés, 60-40. ¿Quién conoce la medida? El individuo. Entonces hay que integrar esos opuestos. Esa es la palabra modestia, que hoy igual fíjense que está orientada hacia como que se le baja el precio a la palabra. Claro. Como que han hecho que los significados de las palabras nos tiren para abajo a nosotros, no las podamos
Sí, es como que siempre tirándonos para abajo, ¿no? Que tenés que ser tierra. humilde, sumiso. Bueno, por ejemplo, la palabra sumiso, no sé qué, si tenés algún... Es una palabra que no analicé, no analizado, pero la he trabajado. Mm. Lo que pasa es que está siempre rondando sobre lo mismo. Siempre es aquel que no expresa sus verdaderas opiniones, sus ideas. Siempre es lo mismo. Por eso, miren, yo le iba a hacer una pregunta, porque de eso se trata, de romper las guindas. ¿Por qué verdades incómodas? ¿Qué es la verdad incómoda? ¿La que se dice? ¿Quién es el que produce incomodidad? ¿La palabra? ¿El sujeto? ¿Quién es el que produce incomodidad? Cualquiera le iba preguntando. La verdad que nosotros lo pusimos como una verdad que incomoda a la élite, pero también incomoda un poco al que sí, exactamente. Claro, es como dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Va por ahí. No estoy diciendo que tengamos nosotros la verdad, que la estamos No, buscando como tampoco. todos. O sí, ahí es donde yo quería rescatar. Eugenia sabía, por eso no sabía que por dónde iba yo. Quizás la verdad incómoda es aquella dicha por el individuo. Ay. Que el individuo es el que produce cuando expresas por sí mismo su soberanía la incomodidad. Y capaz que no dice nada. Claro. Capaz que no produce, no dice ningún nada, simplemente con estar, simplemente con existir. Porque es él, es original, es genuino, es auténtico, como se dice, ya produce incomodidad. Porque en un mundo de apariencias, donde todos tienen que aparentar, cuando que aparezca alguien original, con que aparezca alguien que solo sea él, y que justamente por eso porte su propia luz. La propia, no digo la del más, y que puede parecerse a otro incluso, no digo que no se parezcan. Pero como dice Cerati, a mí nos gusta citar mucho a Cerati, te doy todo y siempre guardo algo. Hay una verdad íntima del individuo, como dice el conocimiento, ¿no? Que hay cosas que se pueden aprender, pero no se pueden enseñar. Eso que se puede aprender no se puede enseñar porque cuando lo enseñás ya lo estructuraste en un lenguaje, como sea incluso simbólico, sea por artes visuales, sea por un baile, que estás enseñando algo, y ya está estructurado dentro de una técnica o de un lenguaje, y obviamente que estaría bueno que eso se pueda decir, pero hay cierta verdad que es incómoda, e incluso que a veces uno se pregunta cuánta verdad uno está capacitado para soportar, que inmediatamente tiene que ir a contarla. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nosotros descubrimos algo? Pensamos que es bueno, que seguramente no es para nosotros, y se lo queremos trasladar automáticamente a otro y ir así como un proselitista, y vamos ahí como, viste, como los famosos evangélicos, como quien sea, y va y uno dice, ¿será que nos pasa que no estamos nos cuesta soportarla para nosotros mismos? ¿Cuánta verdad estamos capaces de tolerar que nos incomoda? Quizás si la tenemos que compartir, porque capaz que nos sobrepasa. Digo, no sé, me haga alguna pregunta de eso, ¿no? Sí, esa parte es que iba a cuando mencionar. En el momento de compartir la verdad, no todos están preparados para recibirla. O tal vez no una verdad, sino uno lo que presiente que no puede ser, que para uno sí es la verdad, el otro no está capacitado o le falta para recibir semejante golpe. Que ahí, bueno, ahí sale lo que muchos dicen la disonancia cognitiva. Pero correcto. Eso iba a decir. Sí. Lo que producen Claro, ahora... y también, discúlpame Dani, y también procedemos con honor, porque lo que decimos lo mantenemos, lo sostenemos con ejemplo, con nuestra vida diaria. Ahora, fíjense que pasa mucho hoy, que el otro día lo hablaba incluso en otra charla con una chica que se llama Mané, bueno, creo que capaz que la conocen, entiendo que sí. Estábamos en un vivo en Instagram. Y es esto de hasta cuánto uno prepara eso.
y hoy realmente preparamos las cosas o las queremos volcar porque no las toleramos dentro nuestro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque entre tanta volatilidad de la información, ¿no? Información y el culto de la información produce, y nosotros siempre hacemos esta analogía y la voy a hacer hasta el cansancio, que informarse es como estar comiendo, alimentándose, comiendo cualquier cosa, lo que usted quiera, lo que usted piense. Y eso es, supóngase que es un buen alimento. A mí me gusta comer carne, quizás nunca sea vegano, no lo sé, alguien si se enoja, bueno, ¿qué va a hacer? Como un churrasco, ¿viste? Me como un churrasco ahí, me gusta. Y claro, ese es el alimento inicial, esa es la información, entra. Luego el cuerpo, decíamos nosotros, que para que eso se destile, esa información uno tiene que destilarla, tiene que extraer. Esos serían los nutrientes que el propio cuerpo hace y extrae conocimiento de esa información. Uno tiene que destilar con su propia vara, con sus propios límites, con su propio conocimiento, lenguaje, riqueza. Y a partir de ahí tiene conocimiento, tengo nutrientes. Entonces, claro, imagínense que usted solo se alimenta para tener nutrientes. ¿Y ahora qué hace con esos? Ahora, usted es el mejor, viste lo que pasa, ¿no? Con esto también culto al que pasa hoy a esto del entrenamiento. Y viene, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué lo buscas? Está el que te contesta porque yo compito, para tener buena salud, dice otro, ¿no? Aunque está sufriendo. Otro dice porque me gusta verme bien. Perfecto, cada uno va a ir hacia un lugar. Por lo cual esa es la parte de, ¿y ahora qué hago con este conocimiento, con estos nutrientes? Ahí se destila algo más que se llama sabiduría. Es esa acumulación de energía para aplicar, porque sabiduría es saborear la cosa. Es decir, es el conocimiento aplicado, es lo que decía Eugenia recién. Vos que con esta información que destilaste en conocimiento y destilaste en sabiduría, ¿qué haces? ¿Cómo accionás con todo este potencial que tenés ahora? Y entonces, ¿qué pasa con este culto de la información? Como entra información sobreexcedida, como yo me como un churrasco, 2 churrascos, 3 churrascos. En realidad, el segundo, ¿cuánto te podés comer? ¿Viste? Cuando le decís a uno que quiere ganar millones, pará, ¿cuántos churrascos te querés comer por día? Euge, dale. No, y ahí está también concatenado con que si uno no lo dice, con la medicina germánica no me voy a comer el embole yo. Claro. O sea, no me voy a enfermar por haber digerido mal. Tengo que decirlo. Claro, ese es el famoso compartir. Entonces, yo iba a esto, así les di el paso. Si uno está todo el tiempo alimentándose, en un momento el cuerpo se prepara, vieron que se prepara para introducir alimento. Y en un momento tiene que decir, pará, porque si usted sigue introduciendo alimento, ¿qué hace el cuerpo rápidamente? Frena el sistema digestivo y queda todo en el estómago. Y si usted no pudo digerir, ¿qué hace? Vuelve y lo vomita. Eso, vamos a la biología, un simplemente acto de alimentarse cuando usted comió de exceso, lo vomita, discúlpeme esta reacción y acción, pero bueno, hay que actuar, dijo. Muy gráfico. Hay que hacer de actor. ¿Y eso no pasa con la información? Sí, hay gente que de tanta información nunca destiló nada y está vomitando en todas las reuniones. Vomita acá, vomita allá. ¿Por qué? Porque hay que en un momento frenar con el culto de la información. Y hoy justamente el sistema lo que hace es llenarte de información. Me pasa con los chicos. Uno le da una información determinada en una escuela. Le dije, bueno, hay que hacer esta fórmula para entender, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Los chicos fueron al recreo y vieron un estado, una historia, un TikTok, un WhatsApp, una reacción, una notificación. Todo eso era información que antes no estaba. Entonces hay un bombardeo porque cuando uno está lleno y luego de eso no puede digerir y vomita, está paralizado. Se paraliza. El culto a la información paraliza a los sujetos porque no les permite frenar el que sigue ingresando ese alimento para empezar a digerir y destilar de ahí conocimiento. Eso es lo que pasa a veces. Entonces vemos gente, incluso que está llena de información, pero que vomita. Entonces, volviendo a lo que decía Eugenia, esto de preparar, lo ideal sería, no digo que yo lo tengo clarísimo, ¿entendés? Digo que a todos nos pasa.
Estar buscando todo el tiempo información, en un momento dice, para, ¿viste? Para ver qué hago con esto. Ahora voy a destilarlo un poco. Porque también hay que preparar lo que le vas a decir al otro. Y siempre lo explico así, con esto de las milanesas o de las tortas fritas. Y siempre de comida es fácil. Capaz que tengo Tauro en casa uno, dicen por ahí. Entonces, dice esto de, te invito a comer torta frita. Buenísimo, cae a la casa y dice, bueno, ahí tenés. Y te muestran la harina y te la tiran por la cabeza, el agua, la sal y te la torta frita. Pues te la podés armar, armátela en el estómago. Esa es la información sin destilar. Tirarle todo así al otro. Lo invitaste porque vos le estás llevando la información, ¿no? Pero preparala, llevale, prepará la torta frita. Prepará la harina, amasá un poco y llevásela porque lo invitaste vos a comer. En lo posible hacer la livianita. Bueno, no, estoy hablando... Ahora, es cierto que hay veces que uno con que prepara, no, vos sabés que a mí me cayó mal. Bueno, ahí está la famosa disonancia. Uno hace hasta lo posible de preparar todo, de destilar lo que pueda. Y hay gente que aún así no está en el contexto, en el momento, en el kairos para recibirla y obviamente le va a caer mal. Claro, eso es lo que queremos hacer nosotros, estar diciéndole al otro, no, che, tené cuidado con esto, no hagas esto, no te pinches, no tomes este medicamento así. Y bueno, y a veces nos pasa que recibís el ¿qué me estás diciendo? ¿Viste? Como que no. Sí, uno no puede ser la mamele de todos. Es esparcir la semilla y ver si cae en tierra fértil o no. O sea, no siempre va a caer en tierra fértil. Hay veces que va a caer en piedra, en tierra árida, pero por lo menos hacer el trabajo, ¿no? De esparcir la semilla y ver qué pasa. Seguro que es una semilla fértil si la verdad es propia. Seguro. ¿Por qué es propia? Porque es del individuo que destiló todo eso que adquirió afuera. Y eso es importante. Eso es muy importante porque, en definitiva, cuando es propia, uno está conectando con el otro y el otro, aunque lo niegue o en lo aparente, está recibiendo la verdad de un otro. No está queriendo engañarlo o decirle, más allá de que tenga buena intención o no, no está queriendo sacar una ventaja, ¿no? Con esta o cual información. Digo si la verdad es propia, ¿no? Por supuesto que existe gente que con eso sí busca. Bueno, cada uno verá. Por eso nosotros siempre hablamos del individuo constantemente, que significa aquel que no está dividido. Porque correcto, no hay manera de construir comunidad sin el individuo. Para nosotros, ¿no? No hay manera. ¿Por qué? Porque digo aquel que quiere ser individuo también, ¿eh? Porque también nos topamos en el día a día con gente que quizás no quiere. Y uno podés obligar, y voy a dar un ejemplo de esto que decía Daniela. Cuando el juez López dio una orden para que a los niños se les anoticie de lo que iba a aparecer, ¿se acuerdan? En el carnet, qué sé yo, antes de que hagan el proceso, no quiero hablar mucho en YouTube, mucha gente, y te diría que el 70%, juez López, ¿por qué no prohibiste? Y claro, vieron, o sea, te convertiste en lo contrario porque no podés hacer eso. Yo soy el juez López, yo no puedo hacer eso porque si la gente lo está reclamando, es como, mire, yo les doy un ejemplo que me pasa mucho, y eso que yo no soy de esa área, pero me pasa, cuando la gente reclama de un inspector en la calle, ¿no? Pasa mucho porque yo me dedico a eso, y el inspector está ahí, ¿viste? Y hace un mal procedimiento. Hace un mal procedimiento de infracción y qué sé yo. Y dice, no, pero este burro, bla, ¿viste? Viene la gente reclamando. A mí no es mi área, pero lo he visto. Y yo le digo, y nos pasan los cursos. Y le digo, ¿sabe qué pasa? Que el ámbito, para que ese inspector actúe correctamente, no es el de la calle, no es el del fallo del juez. El ámbito es el de educación, el de que nosotros nos preocupemos para emprender, por entender todo esto, para exigir, para que ese inspector, por ejemplo, en este caso, tenga la información y sea un profesional como corresponde, pero no es ahí. Una vez que está ahí, la autoridad, el juez, una vez que está ahí y sabiendo cómo es la gente, si él hace una prohibición, fíjense que con lo que hizo se le armó un escándalo. Si él hace una prohibición, porque igual hizo una cautelar, está haciendo lo mismo pero del otro lado.
usted es una persona que confía en los pinchazos, por ejemplo, y ve que a alguien le prohíben. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Lo que le falta a esa gente es información, seguro. Ojalá para nosotros la tuviera, comprendiera, entendiera los mecanismos, los efectos de todo aquello. Pero si no, vos como a persona que te das cuenta que la gente en general, sobre todo el 90% de la sociedad, el 95, el 80, no sé, ves que tenés que hacer lo mínimo que hizo y lo que pudo hacer el juez es decir, che, hasta acá puedo hacer. Pero eso solamente lo va a poder decir en el ámbito privado. Entonces yo digo este ejemplo porque yo vi exigir prohibir. ¿Y cuál es la diferencia entre prohibir A y prohibir B? Si para la demanda social y la masa, la prohibición o la obligación es lo mismo. Estás nada más, la única diferencia es que vos pensás que con esta prohibición, ¿sí?, es mejor. Y el otro dice que es mejor, ¿por qué? Porque hubiese producido, nosotros que sabemos germánica, un conflicto biológico en la gente que está diciendo yo quiero esto. ¿Cuál es el efecto de producir lo contrario a lo que la gente decía, aunque no tenga información? Entonces, cuando están ahí, en este lugar, cuando uno está de ese lado del mostrador, como se dice, uno tiene que estar muy seguro y tomar decisiones sabiendo que está en juego la vida de las personas, de los dos lados. No es sencillo. Esto es lo mismo porque uno sabe que no habla lo mismo con un hermano, que con un abuelo, que con un padre. ¿Sí? Esto que estoy diciendo de preparar, ¿no? ¿Cómo hacer para tratar de producir el menos daño posible en el otro? Pero, sin embargo, sí ser uno mismo. Eso nunca negociar. Se manejó mucho con el miedo y el miedo hace que los seres se paralicen ante el miedo. Eso fue lo peor. Sí, claro que sí. No hubiesen estado 24.365, bueno, por 4 años, diciendo lo mismo, la gente hubiese pensado un poquito más. Entonces, fíjate, y eso también y saber también un poco de la Constitución, del Código Penal, del derecho del paciente, o sea que la coerción está prohibida en el artículo pena de cárcel a quien te la provoque. Y una terapia génica, bueno, recetámela. No me la recetás y para qué me la voy a... ¿O no? Fíjense que pasa mucho, que pasa mucho en este cuestionamiento del tema de la ley positiva y no. Se ejerció el poder de la fuerza igual. Sí. ¿Qué ley? O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo? Pero no lo podían decir que era como era una obligación o... No. O sea, tampoco es que ellos ocultan o están diciendo cosas porque si no, viste que pasa mucho. Bueno, ahí leía el comentario, no sé de quién muchacho, de hablar de la disidencia. La disidencia hay que entenderla, ¿sí? Si usted piensa que hay disidencia controlada, yo le voy a decir algo. No digo de Ángel, ¿no? Porque Ángel no está diciendo, sino que hay gente que dice eso. Lo que está diciendo usted cuando dice él es disidencia, por lo cual va a los canales a advertir, está asumiendo que esos que siguen a ese sujeto no están preparados para darse cuenta si lo fuera. Uno cae como un libertador de los demás. Entonces, lo que nosotros hacemos es al revés. A mí me gusta el concepto al revés. Usted mismo prepárese para detectar si lo es. ¿Por qué? Porque lo que pasa acá con las famosas disidencias que existen constantemente, es que usted esté preparado para que si eso ocurre, si en ese recorrido ocurre algo que usted lo cambie de dirección, usted se ponga firme para que no le llenen la cabeza, como se dice, de elementos o de acciones, porque si no, estamos actuando igual de rebaño, porque si alguien sigue a alguien por seguir, claro, ¿sí?, entonces está actuando igual como un rebaño. Negro, de color negro, y los otros son blancos, un rebaño igual. Este es el ejemplo que nosotros hablamos. Yo, en el análisis de la palabra familia, leí la canción de Ignacio Copani, y en la canción de Ignacio Copani de la década del 90 estaba la oveja negra.
¿Qué quiere decir eso? Que la oveja negra es arquetípica también. Está esperado que suceda. Por lo cual, si usted es una oveja negra, no está haciendo algo extra de lo que se espera que sea. Obviamente que a nosotros nos sirve como concepto para promocionarlo en lo general, pero es un arquetipo también. Es un rol fijo que se espera que suceda. Entonces, usted no está haciendo nada distinto si es una oveja negra, porque sigue siendo oveja, de otro color, pero sigue siendo oveja. Es que a nivel astrológico, por ejemplo, si lo vemos desde el arquetipo astrológico, sería Acuario, que viene de Capricornio, Acuario. Y Capricornio es el status quo, todo que permanezca todo igual. Y Acuario viene a romper con eso y trae aires de renovación. Y la oveja negra tiene esa función en la familia, traer aires de renovación, esa repetición que viene transgeneracional. Claro, pero fíjate, por eso yo, tomando eso que decís, no puedo entonces, ahora vamos a prohibir esto, en vez de dar al individuo la facultad, porque lo que estamos pidiendo nosotros es no me obliguen, que cada uno resuelva en su intimidad. Si nosotros exigimos lo contrario, entonces caemos en la misma trampa que estamos cuestionando, que es la obligatoriedad de esto. Claro. La voluntad. Por eso claro, por eso insistimos en eso, en la individuación, que no es lo mismo que el individualismo, que hoy se vive muy a flor de piel, ¿no? Porque nosotros hablamos de que el individualismo tampoco ve a un otro, porque todo es hacia mí. Si todo es hacia mí, ese es el individualismo. Y el individuo, la individuación es desde adentro hacia afuera, el individuo está firme y como se considera individuo y comprende qué significa eso, entonces puede haber al otro capacitado para también serlo. Y como otro es diferente, por eso es individuo, si no, no sería. Es decir, para ser individuo hay que ser original, ¿se entiende? Y si hay un original, quiere decir que hay otro que no es igual que este. Y si hay otro original, ese puede ver al otro para compartir en las diferencias. Es el que está preparado para darse cuenta que hay un otro, que es diferente a uno, pero que también es un individuo. Si no, no está preparado. Entonces, este individualismo no está preparado para construir comunidad. Y por supuesto, menos la masa, pero mucho menos, ¿no? Porque directamente es una cosa gigante. No hay individuos. Ese es el famoso Leviatán de Thomas Hobbes. Claro. Acá había hecho una pregunta, Angelito, volviendo al tema de las palabras. Dice, ¿puede ser que las palabras con su significado particular se ponen de moda? Muy bien. Fíjense que yo cuando arranqué me hice una pregunta de soberbia, yo dije que significan las dos cosas. Por ejemplo, en mi canal lo aclaro siempre. Yo no digo que usted no piense que va a significar, porque usted no va a salir después al mundo a decirle a todo el mundo que son soberbios o todos son humildes y según lo que aprendió en un canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? O lo que se dio cuenta, lo que sea. Lo que significa, significa, porque eso se llama justamente inconsciente colectivo. Lo que sí le digo, que mi objetivo y mi desafío es que usted le baje el drama, que la palabra no lo condiciona a usted, es al revés, que usted se la apropie, pero que usted sepa qué significa. Ese es el mundo que se encuentra adelante cuando usted sale afuera. Si no, se lo guarda para usted. Entonces, respecto a eso, los significados han cambiado a lo largo de la época, por una intención A, B, C. Usted no se puede quedar, como dice ahí, ¿viste?, llorando sobre la leche derramada. Bueno, entonces nos han engañado toda la vida y entonces queda muy bien. Es cierto eso. Bueno, recupere el otro significado. Y las palabras para mí son como el símbolo. Un símbolo abre significados. Tiene una riqueza tal que abre significados. Por lo cual, fíjense que cuando uno agarra una definición de una palabra, tiene hasta 4 o 5 definiciones. Y cada una de esas a veces hasta antagónica. Es una cosa impresionante. Entonces usted sepa que existen todas. Y todas son ciertas. Pero usted, con su filtro, va a encontrar cuál es la verdad íntima de esa palabra. Pero lo importante, como la palabra es un lenguaje, y usted no es sus palabras, sino que usted la usa, lo que usted tiene que entender es, por eso digo, apropiárselas. Entonces, cuando a mí me dicen soberbio, yo sé que me están queriendo hacer daño, pero yo ya sé, entonces me la apropié y le bajé el drama, entonces ya no me afecta. Lo mismo cuando me dicen humilde, yo sé que me están queriendo elevar. O cuando dicen psicópata. ¿Qué significa psicópata?
Yo les digo, yo he analizado los directos. Si alguien me hiciera un recorte de mis directos, voy preso, porque hacen esos recortes de 15 segundos. Dije, todos somos psicópatas, dije, lo que éramos conspiranoicos. Y siempre aclaro, en el contexto de la definición. ¿Por qué? Porque la definición significa, de psicopatía, por ejemplo, aquel que no se deja llevar por las emociones externas. Y si usted se dejaba llevar por el 2020, por las emociones externas, ¿qué hacía? Se lo llevaban puesto. O sea que usted no es un psicópata, tenía que tener elementos psicopáticos. Y sin embargo, la palabra está absolutamente peyorativa. Entonces yo lo que hice fue tanto bajarle el drama de la peyorativa y como recuperar la parte de elementos, ¿sí?, que son necesarias para sortear el trajín de la vida, el cursar la vida. Y así tantas palabras, ¿no? Como por ejemplo me acuerdo la palabra hipócrita. Hipócrita, viste que uno dice hipócrita. Hipócrita significa aquel que devela lo oculto detrás de la máscara. Ujú. Esa es la etimología. El Eso me hipócrita recuerda a la palabra apocalipsis, que era tan temida y resultó ser que significa la caída del velo. Claro, porque Es Revelación. claro, en inglés, fíjate vos, ahí tenés un ejemplo. En inglés es revelation, no hay ni nada oculto ahí. Revelaciones. Claro. Fíjate, en cambio a nosotros nos vino en español como apocalipsis y toda esa carga alguien la impuso, alguien le dio un significado. ¿Y saben qué? Es real. Por eso nosotros decimos, ojo con decir que algo no existe, con que algo es real. Lo que pasó en el 2020 existió, pero no era real físicamente, pero existió, se manifestó. Sí, existió porque le dieron poder. Se creó un egregor, se manifestó. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, con Lore hicimos un directo de cómo, por ejemplo, previo, creo que fue en octubre, los astrónomos elevaron... Sí, eso además de eso, pero los astrónomos elevaron un asteroide que se llamaba Igeia a planetoide. Y resulta que Igeia era el asteroide que rige la salud pública. ¿Pero cuál salud pública? La salud de lavarse las manos, y eso es lo que se pasó después. Los tipos hicieron, fíjense, no son giles. Elevaron la potencia de un asteroide a planetoide astronómicamente. Y resulta que ese asteroide había sido descubierto el mismo año en que fue fundada Pfizer. Uh-huh. Entonces, cuando uno empieza a mirar eso, uno se da cuenta que, como dijo alguna vez Albert Einstein, Dios no juega los dados, el tema es quién juega a ser Dios. Claro. Claro, Dios no juega los dados, ¿quién juega a ser Dios en este mundo? Porque también los que buscan crear la realidad juegan a ser Dios. No, yo no. Sí, y está bien, no se achique. Sí, tenemos la tendencia también bueno, como decía antes, a achicarnos todo el tiempo. Claro, también esto de la importancia de las palabras, o de redefinirla también cuando redefinieron pandemia antes de que se diera todo, ¿no? O sea, no era lo que se decía antes. Claro, epidemia, perdón. Claro, eso es lo que decía yo respecto a la importancia de tal cosa, pero para el inconsciente colectivo, para la gente, ¿sí?, significa algo que no estaba sucediendo. Entonces, claro, en la cuestión anímica de la persona iba a pasar algo que no pasó. Y lo mismo yo les explicaba a los chicos, sobre todo cuando tenía que explicar error, porque tenés que explicar error relativo y error absoluto. Y yo les decía, es lo mismo, ustedes saben que el error absoluto es un valor numérico y el error relativo es la cuestión de porcentaje. Esos son los valores, claro, simples. Cuando te dicen 2%, 4%, estaba saturado en el 95, 90. Y claro, cuando vos te decían eso, vos pensás que hay 50 millones de personas ahí en la calle, en los hospitales, te decís, explotado. Pero después te decían, che, pero pará, ¿el 95 de cuánto es? No es lo mismo el 95 de 10 que de 100. El 90% de 10 son 9 camas. ¿Cómo 9? Para la gente, si le decían 90, el 90, como ellos son maestros de la propaganda, para la gente había 900 personas y 9.000 personas. Y era el 90 y había 9. Y claro, entonces magia babilónica.
Entonces, claro, exactamente. Es lo mismo cuando hablan de la saturación. ¿No? Que si baja del 95, ¿no? Que si se acuerdan. Entonces, todas esas cuestiones de lo relativo hace otra vez lo mismo. ¿A qué? A que te van cambiando el juego de la certeza. Y esa es la gran trampa, pero no están mintiendo. Eso es lo peor. Claro. No están mintiendo. Están Y cuando usando lo relativo. Cuando usaban el término asintomático, también es otra palabra. Esas palabras que salieron a relucir, no. Bueno, esas cuestiones son conceptos que se agregan para justificar el modelo, que es lo que nosotros siempre cuestionamos. Un constructo de un modelo de años, cuando no se revisan los axiomas, de hecho esa es la frase de Imre Lakatos en la tesis de Eugen Kim. Las palabras dicen así en la tesis: dada la suficiente imaginación, cualquier teoría puede ser constantemente salvada de refutación por medio de una táctica o un mecanismo que esté contenida dentro del concepto, que esté dentro de su paradigma. Si cualquier teoría es constantemente salvada por medio de la creación de algún concepto, si vos tenés buena imaginación. Che, no, bueno, no, es que no hay carga viral. No, es que es asintomático. No, es que... No. Entonces, todo el tiempo tengo que ir agregando. Fíjense que en principio había que tener determinadas características para decir este es positivo. De repente empezaron a sacar características porque no se cumplían. De repente, entonces yo lo que voy haciendo, que es lo que yo le decía a mucha gente. ¿Ustedes se acuerdan que era 15 días para fortalecer el sistema de salud? No era para usar esto, ni estar encerrado, ni para fíjense, ni siquiera era para evitar que no se desparrame. No. Para fortalecer el sistema de salud. Es decir, fíjense que la lógica era positiva. Por eso vos caíste y entraste. ¿Qué quería decir? Que había que poner plata para estar preparado para que venga lo que acontece. No para evitar, no para jugar, como se decía, que jugamos al fútbol con 11 colgado del travesaño. Porque lo que pasó es jugar con 11 colgado del travesaño, que si entiende lo que estoy hablando de fútbol, quiere decir que jugamos a defendernos. Nunca nos hablaron de cómo nosotros atacar, de cómo nosotros fortalecernos. Esa dialéctica es muy clave, porque pasa en todos los conceptos. ¿Se entiende? O sea, hay que recordar los axiomas que decían y después cómo ellos van transformando eso y la gente se olvidó cómo inició todo. Se olvidó. Porque ¿dónde está la plata si habían 6 camas? ¿Dónde está la plata del sistema de salud si habían 6 nada más? 10, 12. Y se olvidó la gente que era eso. Y después terminamos en un contexto de no sé cuántos días, con una cosa en la cara, con no sé cuánto en las manos, nada que ver si no era para eso los 15 días. Bueno, esas cosas que nosotros insistimos, ¿sí? Insistimos en la claridad y los axiomas, vale para todo. Y también vale para las palabras. Apropiéselas, bájele el drama. Bájele el drama, apropiese la palabra. El drama en el sentido de que bájele la carga y lo que significa, significa y usted recupere otro significado que tiene. Yo he hecho muchos análisis y seguiré haciendo porque las palabras son, capaz que, no sé, infinitas, dice uno, ¿no? De una cosa así que no termina más. Pero lo importante para mí es eso. Y mi trabajo y mi labor en mi canal, yo siempre digo, me parece que es muy sencillo. Pero alguien tenía que hacerlo. Es leer la definición, agarrar la etimología y sobre eso analizar. Che, loco, ¿sabemos lo que significa realmente o nos dijeron lo que significa y no teníamos ni idea? No es más que eso, no es muy complejo. Bueno, y hablando de esto de apropiarse de las palabras, cuando yo te decía que la luna en Sagitario, que nos dicen que somos, no sé, que estamos en una secta y que me pasaste el video que hablaba del tema de la secta, bueno, me apropié de esa palabra ahora y la quiero. ¿Cuál? ¿Viste? La palabra secta. Cuando nos acusan de secta. Yo hice la palabra secta. ¿Sabes cuál es la primera secta? ¿Saben cuál es? La familia. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje propio, tiene secretos, tiene una jerarquía, tiene costumbres. O sea, nacemos en una secta. ¡Ah! ¿Viste? El drama de la palabra. ¡Ah! ¿Por qué? Porque la palabra tiene una carga de generación que yo la quiero evitar. No, por favor. No, lo siento. Enójese conmigo si quiere, o con la palabra, no conmigo. Digo, pero usted nace una secta y es natural. Es normal, es plan. Por lo cual, apropiese, baje el drama. Porque claro, ¿qué pasa?
sobre todo nuestros grupos cuestionadores, nos acusan constantemente de secta. ¿Quiénes? Por ejemplo, los científicos. ¿Pero cómo? Si los científicos manejan un lenguaje propio, secretos médicos, o médicos, o lo que sea, son un grupito selecto, solo llegan algunos, también son una secta, muchachos, ustedes. Claro. Lo cual no está mal, Claro. porque significa una sección de algo que manejan código secreto, un lenguaje propio, una jerarquía. Eso significa. Y por lo tanto, si uno Claro. va a la familia, es la primera estructura sectaria de la cosmología. Entonces pensemos que si eso se manifiesta en ese microcosmo inicial, macro, mini, micro, preguntémonos si eso se puede proyectar a una comunidad. Es obvio que va a pasar. Claro. Ujú. Sí, También está bueno saber perdón, Fer. No, adelante, Dani. No, que está bueno saber el significado de las palabras porque también tiene que ver mucho cómo se habla uno a sí mismo a veces, que nos afecta cuando nos decimos cosas, entonces, o negativas sobre todo. Entonces, está bueno decir, bueno, no, voy a buscar el significado, como haces vos, y analizar y decir, bueno, a ver, me estoy diciendo algo bueno, me estoy diciendo algo malo, no sé, algo que se me ocurrió recién. No, está bien, de hecho nosotros hacemos incluso, presentaciones. Dale, incluso Daniel, ayer en un grupo me reía porque alguien dijo una palabra que para mí significa otra cosa. Entonces, ese también es otro tipo de entender el significado de una palabra. ¿Por qué? Porque para mí una palabra significa ciertas cosas que para otra cultura, diagonal, civilización o país, no. Ahí, Y ahí entra ¿cómo vemos la el perspectiva? concepto de psicorregión, ¿o no, Dani? Exactamente, claro, eso es mirá, a ver, ahí agregó un tema ahí, Eugenia, que está interesante porque el concepto de psicorregión habla de que el lugar donde uno nace, así como para la banana es importante, el Ecuador, porque no van a ser, no hay una banana ahí donde está Eugenia ni donde estoy yo, no va a salir nunca, muchacho. Entonces, si usted cree y entiende eso y además busca que todo sea natural, entonces si voy a San Martín encuentro una frambuesa, ¿no? O voy ahí al sur a esos lugares ahí donde se encuentran los famosos frutos del bosque, ahí está todo bien. ¿Y usted por qué entonces piensa que nosotros donde nacemos no es importante? Si para las frutas lo es, porque incluso cambian de fisonomía, de característica física, porque si eso se llama teomaterialismo, pensar que no es importante. Y eso va construyendo, porque la Tierra es un organismo vivo para nosotros, dejó de ser un planeta, al menos para mí, es un organismo vivo, por lo cual lo que está en el suelo imprima sobre usted junto con lo que está en el cielo, por eso la carta natal también del pueblo en donde usted nace es importante, y la individual, fíjense todas las tajadas que podemos ir sacando y haciendo una conexión entre cómo me configuro yo en esta psicorregión, en esta época, en esta familia, 3 variables que se van combinando. Entonces, esto que si la Tierra es un organismo vivo, no es lo mismo nacer en México que en Argentina. No estamos diciendo, pero esto es mejor o peor. No, es diferente. Y eso es lo rico. Porque cuando usted nace en un lugar, la Tierra es como que lo ve nacer, lo ve salir del fruto, ¿se entiende? Aunque usted salga del vientre de la madre. Metafísicamente está pasando eso. Entonces, usted tiene que ver con esa tierra que hay ahí. Por eso, mira, perdón que ahí te doy paso, Eugenia. Me gusta la frase que decía Iorio, ¿sí? Respecto a las palabras de José Larralde, ¿no? Donde él decía, dice, no sé de dónde he sacado, qué bueno es saber qué tierra se anda pisando. Por eso fíjense que nosotros que pretendemos abandonar esa cuestión para olvidarnos, y yo no digo que usted no vaya a vivir en donde usted quiera, estoy diciendo de la importancia de la tierra del origen que usted tiene, porque la trae adentro, porque usted es esa tierra. Entonces, fíjense que hoy hay una guerra por la tierra santa, la tierra apartada. No es que ya sabemos todo el detalle, ¿no? Que fue armado, que el otro lo dijo, que lo tiró, pero digo que en el inconsciente, en lo general, se está mirando eso. Entonces, fíjense esto que dice Alejandro Tarsia, el Ale,
es clave, Eh, porque ¿qué hay cuando usted considera que es un ciudadano del mundo? ¿No tiene raíces? No digo que usted no viva en un lugar cualquiera, quiero cuando usted se considera ciudadano del mundo. Usted no es ni banana, ni manzana, ahí como en Cipolletti, Eugenio, o ahí en Allen, la pera, ni banana como en el Ecuador. Usted no es. ¿Se entiende? Ojo con eso, porque pasa mucho en nuestros grupos, donde pensar que, bueno, no digo que usted, insisto, no esté en donde usted decida estar, pero no puede olvidarse de su origen, porque su cuerpo físico está conectado con esa psicorregión, y por eso tiene la famosa nostalgia, que significa el recuerdo de la tierra del origen. Y Que no es aparte lo mismo. también viene la cultura de ese lugar. Por eso Fernando decía que una palabra le tiene un significado distinto, porque también como que han moldeado el lenguaje de acuerdo a la región, y con el paso de generaciones también le van poniendo su impronta de cultura a cada palabra. Exactamente, eso que dice significa una cosa acá, significa lo contrario allá, ¿no? Y sobre eso, nosotros podemos encontrar una explicación. Bueno, miren, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una explicación de un antropólogo que decía que allá achicaban más la voz porque como tenían frío, entonces hacían así la boca y claro, eso es una explicación, ¿no? Y allá como tienen calor, entonces... Esa es la explicación ateo materialista. Y está bien, existe, es correcta. Es una explicación. Pero, insisto, en mi caso, yo voy más. La Tierra es un organismo vivo, está efectuando un constante, hay una teluris en el suelo que a usted lo está ejecutando, está conectándose electromagnéticamente con ella y le está afectando la psique desde el cielo hacia la Tierra. Desde, como se dice, ¿no? Plutón hacia Urano, pasando por Neptuno, porque para mí son 3 espacios de significación esos planetas, más que planetas en sí. Entonces, desde ese punto de vista, desde la profundidad del Hades, donde está ese lugar, hasta el cielo, son los dos que condicionan, tanto cómo estaba la configuración celeste, como dónde es el suelo. Por eso el cielo es un domo personal, muchas veces se dice. Sí, pero para eso necesita un lugar. Usted le preguntan, ¿qué día? La hora y dónde. Si no, no sería importante dónde. Por ejemplo, una carta natal, una carta astrológica, una carta de Basi chino, esa astrología china que tan importante que habla del yin y el yang, es una cosa más con otro lenguaje. Entonces, respecto a esto que decía Fernando, está bien, ¿no? Porque ahora sí, no me aparece el nombre y ya me confundí, si era Fernando. Sí, Fernando. Bien, Fernando. Hace que vos sepas que hay una riqueza del lenguaje y que el lenguaje, fíjate vos, forma. El significado le da forma, pero la palabra es el potencial que tiene. ¿Se entiende lo que digo? Sí. El significante sería la palabra, vamos a decirlo así, y el significado le da forma. Es cuando se plasma ya. ¿Sí? Es como que la palabra es la palabra, es como las posibilidades. Ese es el símbolo. Claro. Y el significado es el signo, que tiene un solo valor. Y da forma. Por eso, volviendo a lo que dijo Daniela, cuando hablamos y sabemos qué significa, toma forma física. Nos hiere, nos da una enfermedad, nos da un conflicto, nos da un DHS, un grito, lo que sea. Da forma, fíjense, forma. Por eso nosotros hacemos conferencias y también hablamos del electromagnetismo del logos. En el mito, está claro, dijo Dios, el mito, olvídese de si eso fue verdad, yo no estoy hablando, en el mito dijo Dios, y después obviamente está ese japonés que hizo la investigación, que le hablaba al agua, el agua tomaba forma. La palabra logos significa forma también, materia, da forma. Sí, bueno, vos fíjate Daniel, que en la garganta las cuerdas vocales están en octava, y por eso cada uno tiene su registro de voz y hacemos, o sea, interactuamos al hablar porque son vibraciones que también expresamos. Correcto.
Bueno, Daniel, ¿cómo andas? Perdón, ahí interrumpo y agrego, perdón, ahí te doy el paso. Sí, sí. Salvo esa verdad indecible. Me parece que cuando las cosas se dicen, fíjate vos, claro, el lenguaje de la palabra da forma, pero hay verdades que son indecibles y esas son las propias. Vos las tenés que estructurar porque la querés compartir, porque parecieras que vos querés, pero cuando es indecible, por eso es una verdad absoluta. Porque no se puede decir, porque ya baja el campo del lenguaje. Entonces esa es propia. No se puede compartir. No, ¿y cómo hago yo para trasladarte? Uno trataría de hacer lo imposible, la famosa empatía, ¿no? Donde uno tiene que ponerse en el lugar del otro, pero nunca será el otro. Ay, esa Jamás. palabra no me gusta a mí, porque es negar el yo. Claro, no, pero la gente dice, ponete en el lugar. Yo me pongo si querés. ¿Cómo? A ver, déjame mirar para la perspectiva. Pero yo no soy el otro. Físico. Claro, no, incluso hasta si querés intelectual, pero no soy el otro, porque ese otro, el otro ese que está ahí, ¿sí? Es él. Obviamente, esto que estoy diciendo, parto de una cosmovisión nuestra, que nosotros hemos de presentar como cuadratismo, decimos el yo en el nosotros. Si usted cree que el yo es falso y todo es lo mismo, claro, por supuesto no va a compartir nuestras ideas. Porque nosotros hablamos de que existen un yo verdadero y un yo falso. Decimos que existe eso. Y hay una puja entre ellos. Pero hay gente que dice que es todo lo mismo, entonces, y que es el falso. Porque se quiere fundir con el uno. Bueno, esa es su cosmovisión. Acá en este momento, obviamente, estoy hablando yo y estoy compartiendo la cosmovisión nuestra. Decimos el yo en el nosotros. Pero ese yo es el yo que se tiene que dar cuenta que también lucha con un yo falso. ¿Cuál es? El que construyó el mundo sobre usted. O el que usted pensaba que era. El personaje. Porque por eso el oráculo... Claro. Ahora, ¿alguien puede vivir sin el personaje? Y no, esa es la famosa máscara. Lo que usted tiene que hacer es al revés. Cuando el yo está perdido, decimos nosotros, la máscara le está ganando al yo real. Entonces usted se cree el famoso ego, el personaje. Pero cuando esto se invierte, nosotros decimos, y fíjense que hice esto yo. Esta es la máscara y este es el yo real. El yo real se hace más chiquito y la máscara va agarrando todo. Pero cuando nosotros decimos que el yo real se orienta y se da cuenta, es al revés. Fíjense, abro. Es decir, que esto, que es el yo real, le va dando forma a la máscara, es al revés. No la máscara forma el yo y lo va condicionando, se lo chupa. Sino que la máscara se parece al rostro. Como correcto. La máscara, ¿vieron que sacaron la máscara? Se ponía la máscara en la película y tenía una forma y tomaba una forma. Nosotros decimos que es al revés. El individuo tiene que darle un rostro a esa máscara y no al revés. Sí, claro, eso es encontrar un equilibrio, porque en algún punto la máscara es la que nos ayuda a sobrevivir en sociedad de repente, ¿no? Porque tampoco uno puede ir por la vida haciendo lo que... O sea, tenés que tener en cuenta muchas variables y a veces adaptarte, ¿no? Pero que esa máscara no te coma, no te devore, tal cual. Encontrar el equilibrio. Es necesaria, el personaje es necesario porque existimos o estamos en este mundo. Es como, no sé, es como sacarle, no sé si era, creo que era el ascendente, es como sacarle el ascendente a la carta. Claro, tal cual. Daniel, ¿cómo estás de tiempo? Tranqui, tengo tiempo, tengo un cachito. Bien. Si nos permites, vamos a poner unas publicidades, si así tú nos lo permites, y 2 minutos nada más, y enseguida continuamos con esta charla tan enriquecedora, tan interesante. Dale, maestro. Bueno, gracias. Bueno, vamos. Bueno, había bueno, eso te quería preguntar, sí. Lo de Religare Chile, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó en ese congreso? Bueno, no, en primer lugar, respecto al Religare, yo tengo que agradecer a Alejandra, porque siempre se lo dije y se lo voy a decir. Aceptó que Iru me invite, yo entré, como digo, por la ventana, y aceptó la invitación de Iru a viajar allá, ¿viste? Dije, che, venía a hacer la charla conmigo, y bueno, dale, pregúntale a Alejandra, qué sé yo, y en primer lugar quiero agradecerle a ella por eso.
Así que, bueno, nada, eso por un lado. Y por el otro, obviamente, la presentación estaba estructurada respecto a eso de lo que Hiro había propuesto. Y la verdad que buenísimo. Distintas como visiones. Hubo eso. Yo hacía el chiste que el evento era, no recuerdo si se lo dije, pero lo dije ahí, había varias gente, que era el inconsciente personal de Ale, el evento. Porque me da risa, porque en una parte, por ejemplo, el día sábado, habló Aileen primero, después habló, ¿cómo se llama el muchacho este que tiene apellido de Piero? Y entonces y de repente apareció Alejandro y ¿cómo se llama? Roberto, que hablaron obviamente de la parte, fíjate, se habló de la luz en un principio y de repente apareció la parte de la sombra del mundo. Y las dos son ciertas, son certezas. Digo, después vemos cada uno cómo lo logra, cómo lo analiza, ¿no? Pero claro, la parte de esto, de alimentarse bien y lo bueno y el alimento, qué sé yo, y de repente hubo una pausa en el medio, al principio estuvo, claramente estuvieron los chicos ahí presentando el libro, sobre todo que habían presentado el libro de falsos positivos, ¿no? Pero digo, esta lógica, ¿no? De ir hacia lo positivo, y después apareció la parte de la presentación, Roberto, que a mí también me interesa mucho ese tipo de información respecto al mundo del demiurgo y todo eso, ¿no? Que existe, que me apareció el señor Lautaro Iru Fernández. Sí. Saludos. Y entonces eso estuvo divertido porque mostró dos posturas ante el mundo, con una misma lógica, con una misma comprensión, ponele que en lo aparente antagónicas, pero que están interactuando y desarrollando un mismo mundo, mirando un mismo mundo, desde una versión A y una versión B. Y entonces eso, para mi punto de vista, daba cuenta de que el que estaba mirando tenía que hacer su propia síntesis de eso. Es decir, quien está mirando, quien va a este tipo de encuentros, nosotros lo instamos, más allá de encontrarse y todo eso, a que realice, que si ve la ponencia, realice su propia síntesis de todo lo que vio. Y por supuesto, obviamente, con estos intervalos ¿sí? que necesitan, fíjense que pasa mucho, sobre todo cuando está Landucci en estos directos que mata 50.000 carátulas, que me parece que Roberto hizo esa misma lógica, que la gente se paraba para que quiero descansar de esta ponencia, que hay una metralleta acá tirándome para todos lados. Entonces, eso también está bueno. Los encuentros nosotros los tomamos yo lo tomo como un lugar para encontrarse con aquella gente que coincide, con aquellos afines. No en las ideas, sino en todo un conjunto de cuestiones, ¿no? Y entonces, básicamente, nos vemos en todo esto. Encontrarse, pero, luego de tantos encuentros, para nosotros ahora es encontrarse con orientación. En un principio vos buscás encontrarse porque no te conocés, porque armaste un canal, porque es un movimiento nuevo. Hay mucha gente que va entrando, como va entrando, viene por primera vez. Yo creo que leí un mensaje ahí, dijo, bueno, te conocí en Religare, y a Chile ya habíamos ido varias veces. Bueno, eso también está bueno, ¿sí? Pero nosotros después decimos, bueno, ahora tratemos de organizar eventos, y eso es lo que intentamos hacer en el 2023, por ejemplo, el 2022, que tenga una cierta orientación, para presentar una cosmovisión, para presentar una idea. En principio, los encuentros son para eso. Primero, cuando te conoces, y una vez que te conoces, vos lo que haces es presentar un orden lógico para decir, bueno, esto es lo que nosotros buscamos o queremos, o hacia ahí vamos, hacia allí nos dirigimos, nos orientamos. Y, por supuesto, eso requiere de un proceso y de un trabajo en conjunto con varios equipos, donde se va formando comunidad. Aunque estemos a distancia. Borges decía que la amistad a veces prescinde de la constante. Y yo lo llamo eso también lugares donde uno se llena para transitar el día. Como que te alcanza. ¿Sabes qué siento yo también, Dani? Algo que puede pasar también, o sea, retomando el tema de la máscara, ¿no? Yo siento como que en 2020 yo tuve que hacerme de la máscara porque si yo mostraba mi verdadero yo, generaba todavía más rechazo, el tema de la secta y bueno, todo eso. Que en esos eventos uno puede prescindir de esa máscara
y ser auténtico, ¿no? Y sentir alivio por fin de poder ser uno, de poder hablar de lo que uno realmente quiere hablar, que le interesa, y no estar forzando esta identidad semifalsa por querer encajar en la sociedad o no ser rechazado, no sé cómo lo ves vos. Lo veo así también. Bueno, uno trata, como genera contenido, ¿no? De que la gente misma te va a ver, porque cuando uno Claro, está por en ahí no un tanto para directo, ustedes que son más, que expresan lo que sienten, son auténticos, sino los que estamos por ahí del otro lado, que no estamos acostumbrados por ahí a esa mirada o que nos rechacen, ¿no? Más claro, por ese lado, me parece. Es no, más para no, la gente que va a verlos a ustedes que ustedes mismos, por ahí ustedes se sienten en su salsa, pero estas personas que van a verlos finalmente sienten que pueden prescindir de esa máscara y que pueden expresarse un poco más desde su verdadero ser, ¿no? de hecho, nosotros siempre preguntamos cuánta gente viene sola, y mucha gente viene sola. Viene sola a los eventos, o invita a un amigo que no estaba nunca o que no fue a ningún evento. Esto que decís es cierto, muy cierto, y también nos pasa esto de vos estás exponiendo o hablando o estás en un lugar y la gente te viene a hablar y hay veces que vos no le conocés la cara, porque vos no sabés quién está del otro lado cuando expresás, cuando hablás. A muchos sí, por supuesto, hay muchos que vienen, che, los quiero ver a ver porque se divierten, otros no fueron más. Eso también pasa y está bien. Uno se va encontrando siempre con aquellos que es afín, con aquellos que están en la misma movida. No está mal eso. Que cada quien pueda lograr su propio espacio. Y hay cuestiones de amistad, hay cuestiones de estrategia, hay de todo, hay cuestiones de información, hay cuestiones donde uno coincide en información pero no tiene una amistad, o viceversa, tiene una amistad y no coincide en todo, Sí. en toda la información. Entonces esas cuestiones también pasan. Y pasa esto que vos decís, en particular yo tomo a los eventos como también al canal como un espacio para practicar para el mundo. Porque después en el día a día aplico lo que digo, en mi trabajo, donde no te conoce nada, donde no estás cómodo. Bueno, porque esa es mi manera de ver, ¿no? Obviamente uno tiene que ir a pelear, siendo Aries, dijo, tiene que ir a guerrear, no le queda otra en el día a día. Entonces yo tomo eso como una práctica. O sea, tomo eso como un espacio de reflexión y tomo esos eventos como un espacio de encontrarse con aquellos que sí, para después volver hacia donde estoy. Porque bueno, esa es mi manera de ser, ¿no? En mi tránsito político, como diría yo, que es ir hacia lo externo, llegar hacia la geopolítica y después regresar al terreno para hablar con los de al lado. Porque si no se guarda el talento, diría una parábola crística, ¿no? No se guarda el talento, se guarda la información para uno. No, trata de llevarla a aquellos que vos sabés que no van a nunca cliquear Nur para todo, hermano Barea, verdades incómodas, no van a poner nunca. Entonces trata de ver. Y pasa mucho, por ejemplo, tengo un ejemplo, miren, la prima Cassandra, la prima de Priscila es Priscila del otro lado de las cosas, una artista que es la novia de Lole, uno de los muchachos de Cuadrantes. Ella tiene una verdulería, el otro día decía que la gente va, y claro, ella la pone de fondo, está en la verdulería, y se escuchan los vivos, las cosas, y a veces lo que hace es darle un papelito que anote el canal. Entonces, eso para mí, de mi manera de ver, es buenísimo, es excelente. Gente que vos sabés que nunca quizás te encontraría, porque hay tanto contenido hecho y realizado. Y si ese no estuviera en play y solo se guardaría, por ejemplo, esa exposición o eso que se está hablando, que se está escuchando en la verdulería, y se la guarda solamente para cuando cierra y va a ver un directo de la noche, capaz que no existiría ese papelito. Entonces yo tomo eso como la práctica, en mi punto de vista. A mí, y también como un espacio para encontrarse con los amigos y con aquellos que, insisto, en esta orientación de los eventos buscamos un desafío para religarnos, como decía el evento de Religare. Religare. ¿Y qué significado tiene religare, no? Sí, un gran nombre le puso, gran nombre. Sí. Bueno, es esto que nosotros nos hemos dado el desafío de esto de apropiarnos de las palabras, apropiarnos de los paradigmas tan bastardeados, que bien están bastardeados, porque el mundo los bastardeó, y de quitarle la cuestión institucionalizada, no que es posible, sino para poder que intelectualmente la mente lo entienda. Por ejemplo, cuando hablamos de la economía, y hablar de eso, asociarlo a un cuadrante como el del cuerpo, cuando hablamos de la ciencia, y eso asociarlo al cuadrante de la mente,
Cuando hablamos de la religión y el alma, entonces vos decís religión, automáticamente pensás en las religiones. Fíjate, ya das ejemplo, estamos hablando del significante, ¿ves? No el significado, sería la católica, ese es el significado ya cuando toma forma. Y cuando hablamos de política, y no de los políticos ni de los partidos, sino del paradigma en sí, y como han sido apropiados y nosotros nos hemos dado cuenta, al menos del lugar de Cuadrantes, con los muchachos, con Rafa, el doctor Mati y el Loli que había mencionado, de poder brindar una herramienta que intenta recuperar su propia política del individuo, su propia religión del individuo, su propia ciencia y su propia economía. Es decir, que usted logre a través de eso apropiárselas. ¿Por qué? Porque para nosotros los paradigmas no pierden importancia porque hayan sido usados y abusados y recontra tapados de signos. Tal es que ellos gastan dinero, esfuerzo y tiempo en poner a sus agentes ahí, en esos lugares, justamente porque radican en una lógica de cosmovisión donde cada uno de nosotros va a tener que resolver eso. Vas a tener que resolver cómo ejercer el poder, la política, el creer y el saber metafísico, la religión, el saber intelectual, la filosofía y la ciencia, y el tener y dar, la economía. Vas a tener que hacerlo, todo lo hacemos. Y eso incluso se expresa en este paradigma llamado germánica, en esta astrología, esto se ve en la casa ETA, en la casa del 8, en la numerología, se ven todos. Entonces nosotros lo que hicimos fue brindar esta herramienta para volver a apropiarnos, entre tanto que ya veníamos hablando de que los paradigmas obviamente eran los que nos condicionaban, que es cierto. Le sacamos, como decimos, le sacamos el pie al plato. El tema es que lo que hacemos es invertir eso. Es decir, sepa que usted tiene una política, sepa que usted tiene una religión, una ciencia y una economía. Tal es, y ahí les doy el paso, que cuando vos decís la ciencia, automáticamente salta un científico. Entonces, mira, les doy el ejemplo. Cuando yo hice el directo de qué es la ciencia, no se llama así. Y el doctor Mate, me acuerdo en su momento, me dice, no, sacale la palabra la, porque vos vas a analizar la palabra ciencia. Si vos pones qué es la ciencia, fíjate, ya automáticamente te van a saltar todos los trolls. Y dicho y hecho, saltaron todos los trolls y me hicieron un video de reacción, me acuerdo, realizándome que en realidad, ¿cómo va a decir él lo que es la ciencia? Hablaba de gnosis. Entonces agarré y le puse, ¿qué es ciencia? La palabra, paradigma. Fíjense. Y terminó pasando. Es como que le sacaste ese la religión, la ciencia, la política, automáticamente pasa a ser de un significante a un significado. Uh-huh. Sí, y hay mucha gente que, por ejemplo, vos le decís la palabra política y ya, no, yo no hablo de política. No, es como que le tiene miedo a esa palabra, ¿no? Bueno, viste otra vez el drama de las palabras. Como si nada, por eso nosotros decimos, bueno, ¿qué es para usted la política? Esto, el ejercicio del poder desde el individuo, que si logra poder es soberano, y después ves cómo hace la comunidad. ¿Sí? Y cuando decimos la religión es el ejercicio, es el creer y el saber metafísico. Es decir, no es el creer a ciegas sin nada, no, es el confiar también. Por eso te religás, porque estás con el otro y también te puedes poner de espaldas con espaldas. Ahí hay un creer cuando o sea, si yo no confío en el otro, no puedo estar de espaldas, porque siento en términos físicos, ¿no? Para que se entienda. Y cuando hablamos de ciencia también, es decir, ¿cuál es la cosmología que vos tenés? ¿Qué ciencia practicás? ¿Qué saber intelectual usás? ¿Dónde está el campo de la racionalidad? Y del tener y el dar, decimos nosotros en ese verbo, en la cuestión de economía, porque no es solo tener o solo dar. Y le tienen miedo, ¿eh? Y, perdón, esto que voy a decir de la política, ¿pero por qué? Por eso, porque lo que hace, o a mi entender, es haberse apropiado de las palabras y los paradigmas para que las personas genuinas se alejen. Claro, y porque que han querido meterse y bueno, no ha pasado nada y qué sé yo. Y también porque hay gente que queriendo hacer cosas se ha despedazado. Y yo el otro día decía, y quizás para usted no es, pero no por eso usted va a llamar disidencia al que sí le es conducente ese espacio. Y capaz que para el otro, esta religión le es conducente y a usted no. Y para otro, seguir estando en una institución científica, no sé, cualquiera, le es conducente. A cada quien
por eso nosotros, yo daba ese día, creo que lo charlaba con Maneste, el ejemplo de que las vías de liberación, si se quiere, o despertar, son individuales. Es decir, existió Diógenes y existió Alejandro. Esos dos antagónicos nos sirven como puntos contrapuestos para entender que este era Diógenes de Sinope, que no precisaba de nada, y que él estaba ahí, y que incluso le hace el chiste a Alejandro y dice, correte que me estás tapando el sol, siendo Alejandro el conquistador que le trae todo, y le dice, a ver, pídeme lo que quieres, te lo daré. Sí, sí, correte que me estás tapando el sol, le dice Diógenes de Sinope, de la doctrina cínica. Y en ese taparse, y en eso que él hacía, era porque él decía que no necesitaba nada. Esa es una vía, fíjense, el que no necesita nada y es libre, pero estaba en la ciudad. Es decir, él estaba diciendo eso todo adentro, y andaba con un perro, toda una alegoría. Y después estaba el conquistador del otro lado, el que iba hacia el mundo, el que iba a conquistar, el que buscaba la guerra, el que se metía con los otros, era Alejandro. Y ambos, en el mito, hablan de que son dos vías de liberación. Entonces, a algunos quizás les mejor aislarse, e incluso desde de la familia, y hay otros quizás les mejoría enfrentar la familia. Eso lo sabe el individuo. Nadie más. Después ustedes tenían un análisis de palabras para el tema familia, que preferían usar el tema de linaje. Clan o linaje. Bueno, no, eso, claro. Yo entiendo eso. Eso pasó en un principio, ya por 2016, 2017, usar linaje, usar clan o lo que sea. Pero igual linaje significa línea. O sea, igual es como una cadena. No pasa nada. Desde mi punto de vista, la familia sí existe, sigue siendo existente. Lo que uno tiene que lograr es revertir esa cuestión de la esclavitud, porque naturalmente nace un esclavo. Es decir, usted nace esclavo de su mamá. De famulus que te comen. Que te comen. Porque Porque el arquetipo familia te da la vida y te la quita, o no le van a decir a usted cuando está ahí, ¿quiénes son los que deciden que se vaya el papá? Los hijos. ¿Le damos o no le damos en este momento la morfina? ¿Usted qué dice, hijos? Fíjense, los hijos son los que deciden. Usted dice cuándo se va. Salvo que tenga una muerte trágica, ¿no? Estamos hablando de ese instante. Entonces, la familia te la da, la quita, por lo cual existe. Lo que tiene que hacer usted es revertir ese concepto y dar respuesta, no evitarla. Por eso esta es mi manera de ver, ¿no? Ir al frente, enfrentar ese arquetipo, apropiártelo y tratar de quitar esa esclavitud que es natural. Tan natural que usted es esclavo de su mamá cuando nació. Yo hice el directo esclavo. Y yo voy a esos ejemplos porque son picantes. Usted respira por su mamá al principio está en el vientre. Y después cuando nace, usted no es más que una cosa ahí de ahí. Esto se explica en astrología, y me podrá ayudar, porque además lo he hablado mucho con Lore. Está Luna ahí y tiene que venir Saturno, que es la espada, porque si no, no rompe eso. Y cuando no está, ¿qué pasa? Que es la figura que va a decir la autoridad, ¿viste? Es decir, tiene que alguien romper esa conexión, ¿sí? Que es Cronos, fíjate. Ir de Cáncer a Capricornio. Claro, tiene que suceder. Y eso es natural. Usted absolutamente es un esclavo, porque ¿qué significa esclavo? Aquel que depende del hogar, del alimento y de todo de otro. Eso no es un niño, no es un bebé eso. Y usted me dirá, porque me pasó una vez, me dijo uno, no, pero ¿qué? Si nace en una incubadora, ¿qué? Como por ejemplo el Matrix. ¿Y quién es el dueño de la incubadora? Es lo mismo, alguien le está alimentando de afuera, o sea, no importa, alguien la hizo, alguien la está controlando, alguien le está dando energía. Da igual, usted naturalmente nace esclavo, digo, para bajar la palabra drama, y usted tiene que revertir ese rol. Tiene que atravesar Dani, ese rol. Dani, te pregunto. Si vos consideras, bueno, yo en principio consideraba la palabra familia como algo positivo, no sabía el significado oculto. ¿Es importante saber lo negativo para poder transformarlo a nivel consciente, o es igual si vos lo veías como algo positivo? O el mismo la palabra soberbia, por ejemplo, esto que vos decís de apropiarse de las palabras, ¿es más importante de repente que tomarlo como algo positivo sin saber de dónde viene? Bien. Es que esto es lo mismo cuando te dicen volver a ser como un niño, pero ya no ingenuo, no inocente, porque ya no lo sos.
Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Es abrir los significados. Bueno, ahí dice el muchacho Nicolás, ahí redefinirlo, ¿no? No es que lo redefinís, o sea, porque ya la tiene la definición, por eso decimos lo oculto, pero en realidad siempre estuvo ahí. No es que vos te inventás un significado, ¿sí? Sino lo que vos haces es comprender que tienen múltiples y justamente eso hace que vos le quites la carga que tenía, tanto positiva o negativa. Y esa es la famosa neutralidad. Pero en la neutralidad, que es la que decía Buda, no es aquella que queda en el medio y nunca fue a los extremos. No, la neutralidad se produce después de que vos fuiste a uno y al otro extremo. Y ahí uno va a la neutralidad. Nadie es neutralidad sin estar, porque si no está quieto. Como la famosa inercia del objeto quieto. La neutralidad se produce cuando, y es lo que le pasó al príncipe de Siddhartha. ¿Qué era? Era el rey de no sé qué, un príncipe, y después se fue con los ascetas al otro extremo. Ujú. Y después los ascetas se enojaron y él volvió. Fíjense, o sea, fue los extremos. Esa es la verdadera neutralidad. Entonces, en esa neutralidad, no es que vos el problema es que vas a ser inocente si no conoces la palabra. Entonces decimos siempre volver a esa infancia, pero ya no con esa inocencia, porque inocente significa aquel que está apto para ser sacrificado. Porque el no ser es el que puede ser sacrificado. ¿Y por qué? Porque se sacrifica aquel que es puro. Claro. Entonces, si vos sos inocente como un niño, claro, vos tenés que volver a ser como un niño en eso genuino, pero no ingenuo, ¿ves? Sino con un verdadero genio. Ya no sin genio, con genio. O sea, ser en esta característica como un niño verdadero, pero no inocente como antes, porque significaba además no conoce, innocere, no tiene conocimiento. No, vos ya tenés conocimiento. Entonces eso es lo que está pasando respecto a lo que vos me preguntás de las familias. ¿Sí? En la familia, o sea, como la palabra, en esto respecto a la palabra, en realidad, perdón, lo que vos haces es, si vos ya sabías uno, vos no fuiste no le pudiste sacar, lo que estás haciendo es, ¿viste cuando uno pinta algo? Es decir, básicamente la tapa signo que nosotros llamamos es una esfera o lo que sea, un cuerpo. ¿Vieron las publicidades que pegan un cartel de arriba a otro, arriba a otro, arriba a otro? Bueno, la idea es ir sacando esas tapasignos, ¿sí? Porque las tapasignos, ojo que a veces mucha gente confunde resignificar con ponerle una tapasigno al símbolo. Vos abrís la tapa para meterte a la profundidad del símbolo, ¿sí? Porque lo ves de frente. No lo resignificás poniéndole una tapa nueva, porque es como agarrar ese cartel de publicidad y ponerle uno encima otra vez. Ah, lo resignifica. Eso no es resignificar. Resignificar es sacar la tapa signo que tiene, que es la que vos pensabas que era la familia, ¿sí? Entrás por esa vía, te metes a la simbólico y te das cuenta que es posible otras. Y ahí volvés, y ahí le das el signo que corresponde, el que vos te es conducente. Es un poco también como compararlo con esto de integrar la sombra, ¿no? No desconocer nuestra sombra, conocer la sombra y sabiendo eso ya volver a nosotros, pero integrando esa parte que por ahí la negábamos. Una cosa así. Exactamente, sacando esa parte de los signos que tiene, las tapasignos que nosotros decimos. Uh-huh. Que eso es lo que muchas veces pasa. Muchas veces vemos que lo que se hace es, como uno va con miedo y no enfrenta el símbolo sagrado, lo que hace es poner una tapasigno que tape eso que le estaba molestando. O sea, usted tenía un color, y por ahí que el rojo me molesta, porque yo soy un toro. Entonces agarro y ¿qué hago? Ah, no, entonces voy a pintarla de verde. Eso es una tapasigno. Para evitar el rojo le pongo un verde, ¿no? Lo que hago es sacarle el rojo para ver qué hay detrás. Eso recuerda el significado de hipócrita. Y ese es el verdadero significado del ocultismo. De velar lo oculto, lo que está ahí. ¿Sí? Y de hecho, nada de lo que estaba oculto ha sido ocultado. Entonces, el ocultismo, que también tiene una carga peyorativa ahí, porque esos son ocultistas. Si de ocultismo era una doctrina, la astrología es una de las disciplinas que estaban dentro del ocultismo. ¿Por qué? Porque significaba develar aquello que está a la vista, pero no se ve, no se puede comprender. No se interpreta. ¿Sí? Eso es develar lo oculto, eso es revelaciones, lo que está ahí.
Está ahí, pero no lo estás viendo, no lo puedes comprender. Claro. Sí. Correcto. Bueno, no, y Bueno. lo último que voy a decir es que, hablando de la astrología, yo creo que también se han encargado de denostar, no sé si la palabra o a los astrólogos, porque antes vos decías astrólogo, es un chanta, eso es lo primero que decías. Ah, es astrólogo, tarotista, chanta. Yo creo que se han encargado. Bueno, perdón, Algunos lo siguen Ani. diciendo, ¿eh? Algunos lo siguen diciendo. Perdón. Bueno, mirá, pero tiene una explicación eso. Si ustedes buscan la definición de matemático, RAE, Sí. la quinta y la sexta definición dice astrólogo en desuso. Mira, Búsquenla. interesante, Van a ver que está. Sí. ¿Por qué? Porque era una disciplina, pero yo te voy a decir dónde viene esto de chanta. Sí. Nosotros hoy estamos en la época cientificista. ¿Qué significa esto? Que lo que no está filtrado por la ciencia es brujería, es chantería. Y yo hice un directo y estaba con los muchachos, Paco y Nader, estaban varios, Rafa, había varios, los chicos, doctor. Y le puse en la portada de pseudociencia a la astrología, la numerología y el tarot. A propósito, obviamente. Porque, ¿qué pasa? Viene uno de estos muchachos y te dice, pero eso es pseudociencia. Y yo me dan ganas de reírme un rato, porque, claro, cuando vos pensás que la palabra pseudociencia es mala, automáticamente ves, y yo lo miro y le digo, ¿y quién te dijo vos que la astrología pretende ser científica? Ese es otro paradigma. La astrología está en el paradigma del saber metafísico, o sea, el de la religión, ponele. No está en el de la ciencia, la intelectualización, que sí tiene un lenguaje que es donde estructura ese metafísico y lo baja. Por eso lo ordena matemáticamente, era un matemático, miraba el cielo, hay ángulos, hay esto, hay aquello, hay grados, minutos. Eso es el lenguaje donde se estudia. Pero no, ¿quién te dijo vos que pretende ser científica? Tal es. Lore siempre me cuenta que hay astrólogos y que justamente por miedo de evitar esa palabra o esa desvalorización, le quiere, sí, pero es científica, mira, yo acá te lo demuestro. No está en ese paradigma. Para nosotros el marco teórico que hemos determinado clarifica más. De hecho, cuando hablamos del paradigma de la religión en aquel evento de 2023, estaba la astrología, el arte, la numerología, habíamos puesto todos esos ahí. ¿Por qué? Porque ¿quién te dijo vos que la verdad es meramente si está basada por el paradigma de la ciencia? Por eso te bajan el precio. Porque te están diciendo, cuando te dicen que algo es pseudocientífico, que pseudocientífico seguro es mentira. ¿Ves? Por eso es chanta. ¿No? Y otra cosa, como el astrólogo tiene su propia carta, también filtra de acuerdo a su manera de ver la astrología. Y por lo tanto, como es una cuestión metafísica, ¿quién te dijo que es la verdad? Esto es lo que funciona acá, y si a vos no te funcionó, ¿qué quiere decir que no? Entonces, si a mí no me funcionó, no anda nadie. No, pará. Capaz que a vos no te funcionó, o capaz que andás a ver cómo te lo dijeron. ¿Viste que pasa esto? Se hace una sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia de que entonces si no es 100%, es un filtro científico. Porque el filtro científico que dice, si no se repite en 100% de los casos, entonces no es una ley científica. ¿Y quién te dijo vos que la astrología era eso? O la numerología, o lo que sea. Si lo que estás haciendo es interactuando con el mundo de lo metafísico, con el mundo de los conceptos, con el mundo del inconsciente colectivo, de los símbolos, de la riqueza, si se quiere, que conecta a otro mundo con el hombre, con el humano, con la humanidad. No con la parte científica que existe, que está bien, que es mecanicista, que es pragmática. Bien, buenísimo. Yo por si las dudas, si me desaparezco es porque mi celular ya tiene poca batería. Así que bueno, seguimos hasta que... Yo, hasta que ustedes quieran, es más, yo les recomendaría que podemos hacer una segunda parte cuando quieran, así no se entiende mucho y por ahí cuando es muy largo la gente, ¿viste? Dice, para que no sea tan largo. Y bueno, ya para finalizar, dale, continúa, Daniela. No, iba a decir eso, que aparte así lo dejamos tranqui también a Dani. Claro. Daniel, ¿qué proyectos tienen en un
futuro corto, o sea, algún otro religare o alguna otra exposición de TP en algún otro país o en la misma Argentina, y cómo te podemos encontrar en tus redes sociales. Bien, respecto a lo primero, generalmente nosotros hacemos cosas acá en Argentina cuando Iru viene en febrero a veces, tratamos de que cuando esté la mayoría y los chicos vienen para acá, que es la época de marzo, abril, mayo, en esos eventos, así que si hubiera algo sería en esa fecha en general, ¿no? Y si hay algún evento en Europa, eso está por decirse para los muchachos, había unas ideas de ir a hacer algo en México, también tiraron lo de Miami, algunos. La realidad es que nosotros siempre decimos que si alguien quiere hacer algo, es importante que lo haga el de la psicorregión. No estamos diciendo mentira cuando hablamos de psicorregión, no es concepto, porque el de la psicorregión sabe dónde conseguir el lugar, dónde sí, cuál es su público, cómo lo va a ver la gente, cuál es el precio de la entrada, para terminar costear los costos y si la gente lo va a poder pagar o no, cuál es la lógica, o sea, todo sabe la persona que está ahí y tiene que tener un equipo. Por supuesto que uno tiene la otra lógica de colaborar con el resto y tratar de, y eso es lo que uno puede hacer, ¿no? Pero siempre nosotros insistimos, es más, yo te digo y vos me decís, pero si vos sos de Neuquén organizaste evento en Buenos Aires. Claro, pero primero nosotros hicimos el piso en Buenos Aires con los amigos. Está el que, no sé, Jorgito, que es el que hace casi todo lo que, viste, la parte de elementos para conseguir esto, conseguir aquello. Está el otro muchacho están los muchachos que colaboran cuando hay que ordenar, o sea, vos tenés un equipo que está en el lugar y sabe dónde ir. Entonces, esa es la recomendación para mucha gente que dice, che, ¿cuándo vienen acá? Nosotros vamos cuando quieran, ustedes digan cómo se hace y nosotros colaboramos en la parte que es la difusión. Quien está en las 5 regiones es el que tiene que intentar mover los espacios y por supuesto que a través de nosotros a veces pasa que se conocen, o sea, hay gente que se desconoce, capaz que vive a 2 cuadras de su casa, ¿viste? Y a través de nosotros, porque nos ve por internet, se conoce. Entonces nosotros hacemos en primera instancia, che, hay una idea, ¿quién está en ese lugar de hacer tal o cual en tal lugar? ¿No? Que pasó, por ejemplo, cuando se hizo el evento de Río Cuarto, en el 2021, que nosotros hicimos un evento en Río Cuarto, nosotros viajamos, por supuesto, y había unos muchachos que estaban ahí, que eran los de Córdoba, y organizaron ellos, y se hizo en un lugar que me acuerdo que era el salón de la Mutual del Ejército, si mal no recuerdo, ahí en Río Cuarto. Estaba a la vera de la ruta. ¿Cómo? Bueno, en Bariloche, o sea, yo cuando estuvimos el otro día en Bariloche, lo que hice fue tirar un mensaje y decirle, Chiru, ayúdame a compartir esto para ver cuántos hay. Primero hay que hacer el piso y después, una vez que se conocen, ahí hay que ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Tienen que decir los del lugar. Y nosotros hacemos nuestra parte, que la difusión, la colaboración, lo que se pueda. Seguir informando para ver si aparece alguien más, incluso que, che, yo tengo esto, yo tengo aquello. Eso es por un lado, respecto a los eventos, por lo cual está en la espera, hay una idea de hacer algo quizás ahí en España, no sé, escuché algo de Ibiza y todo eso. Y las redes sociales, Soberbia Somos Todos. En YouTube, en Instagram, en Facebook está mi nombre, pero es lo mismo, a veces aparece ahí porque viste que Facebook Meta te obliga a hacer una página para poder enlazar las cosas. Ay, sí. Así que es eso. Es eso, Soberbia Somos Todos. Y en Twitter también también estás en el canal de Cuadrantes, ¿no? Y Cuadrantes, exactamente. Cuadrantes es el canal que hacemos nosotros con los muchachos de el Dr. Mate, Gastón Urclé, Rafael Currao, el sociólogo, y el Lole González Rodrigo de Lole Arcoiris también, ¿no? Así que bueno. Bueno, ahí está el canal de... no el canal, sino bueno, el feed de Instagram. Ahí está la portada de manipulación que uno se me rió y dice, ¿cómo se pone una mujer haciendo amasando? Es la gracia de las portadas. Sí, sí. Bueno, así lo pueden encontrar entonces a Dani Márquez. Bueno, la verdad que nos has nutrido, como dijiste recién, de muchas cosas, mucho conocimiento. Bueno, y ahora hay que ver dónde lo vamos a vomitar. ¿Dónde lo vas a ubicar? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Todos yendo a comprar un diccionario ahora. En esto que dijiste,
quizás lo que a veces yo digo, no le alimenta a otro. Y está Sí. bien. No es alimento. Entonces, lo que para otros sí es alimento, ¿qué pasa? No, este no me cae bien, entonces, no, perfecto, y no es que alguien se va a enojar. No seré yo el alimento, y viceversa. Para mí hay algunos que yo escucho y uy, mira qué interesante, y otros dicen que no, y eso no quiere decir que yo no pueda ir a saludarlos. Claro. ¿Entiendes? O sea, no puede Exactamente. hablar con ellos, no puede interactuar. Así que, bueno, Ujú. buenísimo. Gracias a ustedes por la invitación. No, muchas gracias No, por muchas estar. gracias. Gracias por estar y bueno, te esperamos la próxima. La próxima. Y bueno, y también tiene que estar también Iru. tiene que estar Iru. Lo comprometemos a Lo Iru, pero viste que comprometemos te voy a mutear, Euge, porque estaba haciendo. Lo comprometemos a Iru también, que no sé si está mirando, que, que también esté. Pueden estar los dos también. Sí. Después le digo, le mando el contacto a Anis, o yo se lo mando a Anis. No hay problema. Igual Bueno. Dani creo que tiene el contacto de Iru. Bueno, Sí, tengo el contacto de Iru. Lo que pasa es que no Sí, coordinamos no. con los horarios. Es Lo que pasa es para él. Landucci no le contesta nada, y ni a mí me contesta Landucci. Mientras no es el 28, porque yo quiero estar. Bueno. Ya vamos a ver si lo contacta, lo cooptamos. Bueno, nos vemos entonces el próximo sábado. Excelente. Bueno, muchos comentarios muy lindos has tenido, Dani, en el chat. Así que De los dos estoy acostumbrado. Cuando uno es un terraplanista de frente manteca, está acostumbrado a las dos cosas. Un crossover de los seguidores de Soberbia con los de Verdades Incómodas hicimos hoy. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, que tengan buenas noches. Igualmente que andes bien. Chao, chao.